Seguimos con más temas de interés a través de los medios comunitarios de Corape, amigos y amigas. Y a esta hora del día vamos a conversar con Mario Melo de Fundación Pachamama. Hablaremos sobre los derechos humanos en Ecuador y los retos para 2025. Así que de inmediato los saludamos, doctor Melo. Buen día, bienvenido a los medios comunitarios. Buenos días, un placer para mí estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y este 10 de diciembre se celebró el Día de los Derechos Humanos. En el marco de esta fecha, ustedes ofrecieron un informe de varios hechos claves que pusieron a prueba esta capacidad del Estado de cumplir con los derechos humanos. Hablamos de derechos indígenas, del medio ambiente, etcétera. Que nos cuente brevemente esta revisión que ustedes hicieron para ir analizando algunos puntos, por favor. Claro, nosotros manifestamos nuestra preocupación por la vigencia del Estado de Derechos y de Justicia que consagra nuestra Constitución. Esto implica que el Estado se someta al imperio de la ley, al imperio de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Nosotros vemos con mucha preocupación que hay algunos derechos constitucionales que son clave para los pueblos indígenas y clave además para la defensa de la naturaleza, no están siendo cumplidos, más bien hay un incumplimiento sistemático. Hablemos del derecho a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, no ha sido cumplida, ha sido violentada en muchos de los casos. El Estado ha recibido sentencias en contra por violar este derecho y sin embargo no se ha corregido. Por otro lado, los derechos de la naturaleza siguen siendo una materia pendiente. Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad en el cumplimiento, la tutela, la garantía de estos derechos. Por otro lado, sí, adelante. Continúe, continúe. No, decía que por otro lado hay varias sentencias internacionales que el Estado está obligado a cumplir y que no lo está haciendo. No hablemos del caso Sarayaku contra Ecuador, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, eh, condenó al Estado por la violación del derecho a la consulta al pueblo quichua de Sarayaku en el año 2012. Han pasado ya muchos años, 12 años, y todavía siguen pendientes de cumplimiento algunas de las medidas que ordenó la Corte, las más importantes. La primera, el retiro de 1,5 toneladas de explosivos que siguen en el territorio de Sarayaku y que no ha sido retirado por el Estado. La segunda, regular, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el derecho a la consulta. Entonces, hay un claro incumplimiento, una falta de voluntad de cumplir con sus obligaciones originadas en el derecho internacional. Señor Melo, y este tema que usted menciona, la consulta previa, libre e informada, esta falta de estos mecanismos normativos que en este caso hagan que se efectivice la consulta previa, libre e informada, ¿es algo que hemos visto en anteriores años o en este 2024 se vio de manera más aguda su incumplimiento? Bueno, yo creo que es un tema recurrente desde el año de 1998. Más allá de quién sea el gobernante de turno, ninguno de los gobernantes ha cumplido con este derecho. Esto ha llevado a una serie de conflictos sociales graves que hemos tenido que lamentar. Ya también una serie de acciones legales que se han planteado y en las cuales el Estado siempre ha sido derrotado. Ahora, en este año hubieron varios acontecimientos extremadamente preocupantes en relación a la actividad minera. Usted recordará el caso de Palo Quemado, el caso de las naves, donde no se ha cumplido con rigor este derecho y lo que genera son conflictos, problemas en las localidades y, por supuesto, un sentimiento de que los derechos están meramente escritos en el papel sin que haya una voluntad estatal de cumplirlos. Y usted también había señalado que los derechos de la naturaleza siguen siendo una materia pendiente, en este caso, para el país. ¿Por qué se habla tanto de este tema? Se habla también de los desafíos, pero sigue siendo precisamente eso, una materia pendiente, también considerando que Ecuador es un país mega diverso y aún no se centran las autoridades, o en este caso, no se concretan los mecanismos para defender la naturaleza. Miren, en el año 2023, el pueblo ecuatoriano en las urnas fue muy claro en decir que para nosotros es una prioridad los derechos de la naturaleza. Se votó y una mayoría de los electores dijimos que se suspendan las actividades en el bloque ITT, se retiren y se desmonte la infraestructura que se había construido y que está produciendo petróleo en esa zona que es extremadamente frágil en términos ambientales, está dentro de un parque nacional mega diverso y además dentro de territorios ancestrales de pueblos en aislamiento. Ha pasado más de un año, que es el plazo que le dio la Corte Constitucional al gobierno del Ecuador, y no vemos que haya voluntad política de cumplir con la voluntad popular. Entonces, es el nivel de respeto que muestra el gobierno hacia los derechos de la naturaleza
hacia la voluntad del electorado y hacia el cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional. Y también aquí quisiera preguntarle algo, y es que en este 2024 vimos que precisamente el gobierno nacional aprobaba tratados de libre comercio con China y acuerdos con Canadá para la explotación de minerales en territorios indígenas. También desde Fundación Pachamama, ¿cuál es el análisis que ustedes tienen respecto a esto? A pesar de que varios espacios se dio a conocer de que estos tratados vulnerarían los derechos, causarían afectaciones ambientales y sociales, pero aún así se concretaron. Mire, yo veo que hay una necedad en el Estado de insistir en un modelo de desarrollo que nos está llevando a la pobreza, al debacle. Este es el modelo extractivista, ¿no? Pensar que la única opción de desarrollo, de progreso, de prosperidad es de explotación intensiva de los recursos naturales. El petróleo prácticamente se ha acabado en el Ecuador. Ya estamos dejando de ser un país petrolero para ser un país importador de derivados del petróleo, ¿no? Es decir, nuestra balanza comercial en hidrocarburos está tornándose negativa. Y eso demuestra que realmente los 50 o más años de actividad petrolera no nos han dejado el desarrollo y la prosperidad que queríamos. Ahora estamos entrando en la fase minera, ¿no? La minería es todavía más impactante que la actividad petrolera y nos deja todavía menos recursos. Entonces es un mal negocio para los ecuatorianos. Pero el Estado continúa, sigue firmando convenios internacionales para que grandes potencias se lleven nuestra riqueza, mientras aquí nos dejan simplemente los desechos, la basura, la conflictividad social. Eso tiene que cambiar. Los ecuatorianos tenemos que exigir de los gobernantes la búsqueda de nuevas alternativas, nuevos caminos. Los ecuatorianos somos gente emprendedora, gente inteligente, gente que podemos ofrecerle a la humanidad muchas cosas, nuestro ingenio, la construcción de alternativas para el desarrollo, alternativas turísticas, alternativas de agricultura sostenible, muchísimas cosas, pero seguimos empeñados en que lo único que nos puede dar de comer es sacar más petróleo, más minería de la madre tierra, sin importando los impactos. Señor Melo, y en el marco también de esto que usted ha señalado, consultarle, y hace poco también mencionaba el tema de la consulta, estos resultados que dejó la consulta por el Yasuní y por el Chocó Andino, también qué mensaje nos dejan como país, porque vimos en su mayoría que la población le dijo no a estos proyectos. Yo creo que es un mensaje claro, especialmente la gente joven del Ecuador está comprometida con otras alternativas de desarrollo, otros modelos de vida que nos permitan superar la crisis global por el cambio climático. Entonces, ya la gente joven, la gente de la calle, ya no quiere más petróleo, ya no quiere más minería, porque nuestra experiencia es que estas actividades nos dejan muchísimos impactos, muchísima conflictividad y muy pocos recursos. La mayoría, muchísimos de los recursos que han salido del petróleo se han ido a bolsillos de los corruptos, ¿no? Entonces, hace una revisión de los políticos que han estado gobernando en otros periodos, muchos de ellos están en la cárcel, están enjuiciados por negociados vinculados con la actividad petrolera. Entonces, a lo mejor es por ahí va la real razón por la cual quienes tienen el poder político no piensan en otras alternativas que sean más beneficiosas para el pueblo ecuatoriano. Y también consultarle su opinión acerca de este tema que se tocó en la consulta popular y era arbitraje internacional, y precisamente desde comunidades indígenas, desde organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones que defienden la naturaleza, se señalaba lo que podría causar el arbitraje internacional en nuestro país y era vulneración de derechos. Bueno, nosotros tenemos terribles experiencias como país con los arbitrajes comerciales internacionales, ¿no? En muchas oportunidades, empresas petroleras que han causado graves destrozos en el Ecuador, que se han llevado la riqueza, luego terminan enjuiciando en estos procedimientos arbitrales del Ecuador. El Ecuador tiene defensas que son costosísimas, ¿no? Estudios jurídicos europeos que cobran cantidades astronómicas y los resultados son pésimos. Terminan perdiendo el Estado ecuatoriano en esos casos y teniendo que pagar muchísimo dinero sin que queden claras las condiciones, sin que queden claras las razones justas. Entonces, yo creo que sí es necesario, pues, el que busquemos otros mecanismos, el que el Estado no se someta colonialmente, digamos, a estos tribunales en los cuales las posibilidades de ejercer el derecho a la defensa son limitadas y se busquen otros socios comerciales con los que se pueda tener condiciones más equitativas.
Seguimos en este diálogo para los medios comunitarios de Corape con Mario Melo de Fundación Pachamama y también consultarle un poco en estos desafíos que enfrentó nuestro país en materia de derechos humanos. Tal vez existe alguna victoria que en este caso nos podría dejar una reflexión para ir mejorando ya para el 2025. Son cotidianas. Yo creo que la gente está defendiendo permanentemente sus derechos, está acudiendo a las autoridades, incluso acudiendo a la justicia para que sus derechos sean respetados. Entonces, sí, en este año pudimos, por ejemplo, ganar un caso ante la Corte Constitucional por la acción por incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Sarayaku. Tuvimos que acudir a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional nos dio la razón en el sentido de que el Estado sigue siendo incumplido. Entonces, una victoria. Eso no quiere decir que el Estado inmediatamente haya cumplido su deber, pero tenemos más argumentos y tenemos más elementos para seguir exigiendo el respeto a los derechos. Por otro lado, también este año la Organización Internacional del Trabajo emitió una resolución que es obligatoria para el Estado, declarando que se había incumplido el derecho a la consulta libre, previa e informada, prevista en el convenio 169 de la OIT, en los proyectos mineros de San Pablo Pananza y de Guarins, que afectan al pueblo Xuararutan en la provincia de Morona, Santiago. También es una victoria importante. Entonces, la gente sigue movilizada, sigue utilizando el sistema internacional de los derechos humanos para obtener estas victorias que les mantienen, digamos, altivos en la defensa de sus derechos. Y esos retos para el 2025, ¿cuáles deberían de ser? Y sobre todo ponerse en esta mesa de debate, de discusión, en donde las autoridades, quienes están presentes en las comunidades indígenas, quienes viven de cerca también estas luchas, pues puedan debatir sobre estos temas. Bueno, el próximo año es un año en que tenemos elecciones para presidente de la República, para asambleístas. Yo creo que un reto que tenemos todos es poner a la agenda de prioridades de quien vaya a gobernar el Ecuador el próximo año el tema de los derechos humanos, el tema de las búsquedas de alternativas sostenibles de desarrollo, que de una vez y para siempre nos hagan salir del extractivismo, nos permitan buscar nuevas alternativas y que solucionen algunos problemas que son básicos: la pobreza, la inequidad, la exclusión de muchos sectores indígenas, de muchos sectores populares pobres, y que por otro lado permitan que todos gocemos de algunos de los bienes que nos da la naturaleza, por ejemplo, la electricidad, ¿no? Todos hemos sufrido muchísimo por los cortes que nos han impedido trabajar, actuar con normalidad en muchas ciudades, en muchos sectores del país, y eso tiene que ver con las escasez de lluvias, que es un efecto del cambio climático, pero sobre todo por la mala gestión pública. Se han invertido millones y millones de dólares en proyectos hidroeléctricos que los ratos no dan la solución. Muchísimo del dinero que se invirtió en eso se fue a manos de personas corruptas. Los proyectos que se han construido han sido técnicamente malos, mal construidos, con muchísimas observaciones. El resultado lo estamos pagando todos. Señor Melo, y antes de concluir la entrevista, también algo importante que le quería consultar, y es cómo desde Fundación Pachamama ustedes también analizan esta criminalización que se hace a los defensores de la naturaleza, a los defensores de territorios ancestrales, que también hemos visto se ha denunciado en este 2024. Bueno, yo creo que también ese es un tema prioritario, que las personas que están defendiendo los territorios, defendiendo los derechos en todos estos temas, puedan hacer su actividad de defensa sin la presión de ser acosados, de ser enjuiciados, de ser perseguidos de diferentes maneras por sectores interesados en que los derechos sigan siendo violados. Entonces, un reto que tenemos es poder exigir del Estado mecanismos de garantía del derecho a defender derechos, que los dirigentes, bueno, además, una aclaración: defensores de derechos no somos solamente los abogados ni las ONGs. Defensores de derechos son todos aquellos líderes sociales, líderes indígenas, educadores, periodistas, que están cotidianamente denunciando violaciones de derechos humanos. Perfecto, señor Melo, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos, y ya también para quienes están pendientes de esta entrevista, que nos recuerden por favor cuál es el trabajo que viene realizando Fundación Pachamama, ya de manera breve y en la parte final. Bueno, nosotros venimos acompañando a los pueblos indígenas de la Amazonía en la promoción y defensa de sus derechos, en la búsqueda de alternativas sustentables para mejorar las condiciones de vida de la gente que está viviendo en el bosque. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos y excelente resto del día. Muchas gracias.
Que pase bien, amigos y amigas. Concluimos esta entrevista. Sigan en la señal de los medios comunitarios de Corape.